Bueno, hace un rato hablábamos con Rafael Colombo, que es abogado ambientalista, él dando su mirada sobre el legado del Papa, sobre la encíclica sobre ecología, que queda como una herramienta de discusión de la justicia social, la justicia medioambiental y la amalgama entre ambas, y su experiencia de haberlo tenido, haberlo conocido, haberse entrevistado en octubre del 2022 con Francisco. Rafael es nuestro amigo, además, fue columnista de este espacio mucho tiempo, y por eso nos pareció oportuno salirse un poco de los cánones de los temas tradicionales que los medios de comunicación en general abordan para recordarlo. Todos son muy interesantes, obviamente, pero nosotros echamos manos por lo menos a dos para profundizar un poquito más sobre el tema. Y el otro tema es, bueno, la sumamos aquí a María Luisa Colo. Leli, ¿cómo va? Muy buenas Colo. noches, ¿cómo les va? Porque hay una mirada, sí disruptiva, sí antipática para la institución Iglesia, incómoda para la institución Iglesia, que es la mirada que tuvo Francisco de poder contemplar y contener y escuchar a la voz de las mujeres que habían tenido una posición muy fuerte en Argentina y en el resto del mundo, pero en Argentina principalmente, de militar la ley de interrupción legal del embarazo, y sobre todo aquellas mujeres católicas que lo impulsaban y lo militaban. En este marco estuvo reunido en alguna oportunidad Francisco con este espacio, y pudo haber un ida y vuelta ahí interesante. Algunos se ve incluso reflejado en uno de los documentales que se puede ver en las plataformas hoy día. ¿Y cómo fue la vinculación, Colo, y la primera, digamos, exposición clara de Francisco interpelado sobre este tema? Y se produjo a partir de un documental que se llama Amén, Francisco Responde, que está disponible en la plataforma de Disney, en el que jóvenes, tanto varones como mujeres de distintas partes del mundo, mantienen un encuentro con quien era el Santo Padre. Allí estamos viendo algunas imágenes, y en esa ocasión participó Milagros Acosta. Es una joven santiagueña que en 2023, cuando se produjo este encuentro, tuvo la ocasión de mostrarle y también ofrendarle el pañuelo verde, que simboliza la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Milagros Acosta forma parte de una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, y también una de las integrantes de este grupo es Natalia Rodríguez, que es con quien estamos en contacto en estos momentos. Que es co-coordinadora del área de diálogo ecuménico interreligioso, y que justamente la Colo hacía recién referencia. Te saludamos, Natalia, Colo, Leli, Héctor Galeano, aquí desde Santa Fe. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, el gusto también es nuestro. Bueno, contanos un poquito, estabas escuchando lo que charlábamos aquí con la Colo, Leli, con María Luisa. Nada, una lectura general sobre la muerte de Francisco, que quieras hacer, lo que quieras, y después un poco ir sobre esta posibilidad de discutir algo tan sensible, ¿no?, para las mujeres en general y para la Iglesia en particular, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nosotras también, como el resto de las personas alrededor del mundo, amanecimos ese día muy conmocionadas con la noticia de la partida de Francisco. Si bien ya su situación de salud era bastante delicada, de todas maneras creo que compartimos con todo el mundo este pesar, ¿no?, de una noticia que, como sea, es impactante al momento, y bueno, y nos pone también a reflexionar sobre lo que fue Francisco, lo que significó su papado y los 12 años de papado, ¿no?, con muchísimas situaciones complejas que tuvo que enfrentar, y que, bueno, todas las personas en realidad estamos muy atentas ahora a cómo sigue esta historia, ¿no? ¿Colo? Buenas noches, Natalia. Lo que quería consultarte particularmente es cuándo y por qué se formó Católicas por el Derecho a Decidir. Bueno, nuestra organización tiene un poco más de 30 años.
Nosotras trabajamos sobre los derechos de las mujeres, especialmente los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Nacimos en los 90, una época también muy castigada por la crisis económica y social en Argentina. Y bueno, y a partir de ahí se formó esta organización que trabaja enfocada desde la justicia social, pero sobre todo los derechos de mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Y en estos 30 años, ¿cuánto se pudo avanzar y cuántas resistencias tuvieron que enfrentar? Bien, en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, tuvimos grandes avances en Argentina, por supuesto, con la legalización de la ley IVE, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también con muchísimos programas en su momento que trabajaron sobre estos derechos y también, bueno, muchos otros avances de las personas de la diversidad sexogenérica, ¿no? Los colectivos LGBTIQ+, con el derecho al matrimonio igualitario y muchísimas otras cosas que pudimos avanzar a nivel de sociedad, de discusiones que se dieron dentro de nuestra sociedad acá en Argentina. Y para dentro de la iglesia, de la institución católica, también, ¿no? Todas estas cosas nos van atravesando como comunidades de fe. Entendemos que durante el papado de Francisco hubo una mirada mucho más abierta y más misericordiosa, porque esa era una característica de Francisco, ¿no? Abierta al diálogo con estos colectivos de personas, en nuestro caso feministas católicas, que planteábamos algunas diferencias, ¿no? En relación con la institución. Nosotras nos definimos como un colectivo de mujeres disidentes de la moral sexual de la Iglesia Católica, pero compartimos todas las otras luchas que tienen que ver con la justicia social, la justicia ambiental y bueno, y todas las otras cosas que el Papa Francisco denunció durante su papado que tiene que ver con esas inequidades, ¿no? Vos sabés, Natalia, que hay muchísima, estábamos charlando recién con un amigo nuestro, Rafael Colombo, que es abogado ambientalista. Bueno, María Luisa también, Colo Leli, tiene preparado para el final del programa una compilación de documentales, libros, películas que hablan de Francisco. Pero bueno, hay uno que está circulando mucho, que es una entrevista que le hace Jorge Fontevecchia al Papa y le dice: ¿usted se autopercibe peronista? Y entonces el Papa le dice: pero esa pregunta a mí me suena mal, dice, no porque sea tu intención, le dice al periodista, sino porque pareciera que me estás preguntando, ¿a usted alguna vez fue leproso o algo por el estilo? Parece, no sé si está bien parangonearlo con esto que estamos charlando ahora, pero por fin, digamos, la Iglesia empieza a considerar que, bueno, un homosexual no es un leproso, un divorciado no es un leproso, alguien que decide interrumpir el embarazo no es un leproso, poniendo el ejemplo del leproso como algo que no se habla, ¿no? que es difícil de digerir y que lo incorpora en la discusión incluso de la feligresía católica, que es un tema tabú, ¿no? No solamente en esa feligresía, no solamente en ese universo, sino en el otro universo, que no es feligrés, pero muchas veces tiene la continuidad cultural atávica de esa formación católica, que también lo mira de costado a las personas y a las disidencias. No sé cómo lo ves vos. Sí, efectivamente. Bueno, el Papa Francisco se caracterizó mucho por hablar sobre esa humanidad, ¿no? Sobre todo dirigirse a esa humanidad sufriente, doliente, como decía en alguna reunión que tuvo con los movimientos sociales en Bolivia en 2015. Entonces estaba muy en contacto con estas realidades y quería tener un diálogo sincero. Por más que a veces no se considera en algunos puntos, bueno, el caso del aborto, son temas difíciles de dialogar. Sin embargo, en el año 2015, 2016, en el año de la misericordia, el Papa Francisco permitió que los sacerdotes, que los curas pudieran absolver a las personas que hubieran abortado, eso como un signo grande, ¿no? De esa mirada misericordiosa que tenía el Papa. Si bien, bueno, nosotras entendemos desde otros lugares esa decisión consciente de interrumpir un embarazo, desde la libertad de conciencia, desde un proceso largo, ¿no? De discernimiento que toman las personas y que tiene que ver con sus proyectos de vida y demás, pero de todas maneras la institución
religión hasta ese momento había sido muy dura, ¿no? Enfocándose sobre todo en el castigo, en la idea de pecado, en la idea de correr a estas personas y a muchas otras personas también de la diversidad sexogenérica con esa carátula de pecadores y que tenían que hacerse al costado o, bueno, de alguna manera expiar esos pecados, ¿no? Y bueno, y el Papa Francisco en eso cambió totalmente la mirada y trató de hacer un acercamiento mucho más humano, mucho más sincero con estas personas. Natalia, recién estabas mencionando que parte de la misión de Católicas por el Derecho a Decidir es la defensa y la contención en materia de derechos sexuales y reproductivos. Sí. En la actual coyuntura, teniendo en cuenta la situación que atraviesa nuestro país en torno a una serie de discursos odiantes por un lado y también por medidas muy restrictivas, casi ausentes del Estado en este sentido, de una manera deliberada a propósito de las líneas que tiene el gobierno libertario, ¿cómo se combina el mensaje que dejó el Papa Francisco, los preceptos de la Iglesia Católica, la lucha de ustedes y el actual contexto que vivimos en nuestro país? Bueno, creo que Francisco nos deja algunas líneas claras en ese sentido, ¿no? Porque si algo representaba a él era quizás un tipo de política, un tipo de estar en el mundo completamente diferente a la que propone esa ultraderecha conservadora, ¿no? Con ese avance de discursos de odio que devienen en acciones muy violentas de parte de esos sectores y también, bueno, la cuestión a nivel mundial, a nivel global, es la cuestión de las guerras, la cuestión de los desplazamientos forzados. Hay muchas crisis que está atravesando la humanidad para que el Papa no solo denunciaba y decía estos son los sectores que están cometiendo estos crímenes, o sea, señalaba particularmente ese tipo de políticas de gobiernos de ultraderecha que eran la causa de todas estas, que son la causa, perdón, de todas estas injusticias, sino que también proponía otra forma, ¿no? Otra forma mucho más humanizante de vincularnos y de comprometernos con esas realidades. Entonces era una política completamente diferente quizás a la que estamos viendo en muchos países, también en el nuestro, en donde, bueno, pareciera que hay un deseo explícito de dejar a estos sectores que ya de por sí eran los más castigados en situaciones incluso peor, ¿no? Lo hemos visto con el avance de una violencia tremenda hacia los jubilados, hacia el atropello de derechos que supimos conseguir a lo largo de muchos años de trabajo, como tiene que ver con los de las comunidades LGBTIQ+, los derechos de las mujeres, esto de sacar ministerios, bueno, un ataque a nuestros derechos en general que está siendo bastante cruento y también, bueno, en esto nos venimos organizando desde diversos sectores, ¿no? Para defender los derechos y no retroceder. La política de derechos humanos en general está siendo atacada. Sí, sí. Natalia, yo tengo una pregunta que es personal. ¿Cómo resolviste vos, desde el dogma, desde la doctrina, desde el catolicismo, la idea de interrupción del embarazo? Digo, ¿qué tributaron ahí en tu decisión, en tu conclusión? ¿Una cuestión más científica que moral? Porque el dogma religioso es bastante categórico en relación a la preservación de la vida y una mirada moral sobre el tema. Sin embargo, la ciencia plantea que, bueno, hay toda una discusión, y la ciencia y lo legal, toda una discusión cuando se empieza a hablar de concepción, etcétera. Pero uno lo puede tener una mirada mucho más libre, imagino, si viene desde el agnosticismo o no desde un corset católico, una mirada sobre ese asunto. Ahora, cuando vos venís de una doctrina católica, digamos, ¿cómo fuiste procesando toda esta síntesis que hoy permite tener una definición? Por ejemplo, escuchar mujeres católicas a favor de la interrupción del embarazo es interesantísimo como título, ¿no? Pero ¿cómo se resolvió esa situación entre la doctrina de la Iglesia y el derecho a interrumpir el embarazo?
Creo que lo más importante en todo esto es tener una conciencia informada, ¿no? Y esa conciencia informada se hace desde todos esos lugares, como decías recién, de la ciencia, la bioética, desde un montón de lugares, bueno, también, por supuesto, desde el derecho y todas estas discusiones que dimos en el momento de la discusión por lo que era el proyecto de ley, se plantearon muchas voces, ¿no? Desde diferentes campos en favor del derecho a decidir. Y nosotros también presentamos nuestros argumentos ante el Congreso en la voz de teólogas feministas que tienen otra visión en relación con lo que expresan las Sagradas Escrituras, ¿no? Una gran fuente, digamos, para las personas católicas, por supuesto que tiene que ver con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, y las teólogas feministas exégetas, que son quienes estudian el texto sagrado, nos informan de esto, ¿no? No existe una condena al aborto en la Biblia. Y después, viniendo de una tradición católica, de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos cambió numerosas veces su posición en relación con el inicio de la vida. Cuando se consideraba que iniciaba la vida fue una cuestión también discutida dentro de la Iglesia Católica. Y si bien en relación con esto hay algunos posicionamientos que marcan como el inicio de la vida desde el momento de la concepción, hay otros posicionamientos de teólogos y demás que son doctores de la Iglesia, que han sido doctores de la Iglesia y que nos marcan otro momento, ¿no? Más adelante de la hominización tardía, o sea, son semanas después de la concepción, meses después de la concepción, o sea, hay mucha discusión alrededor de todo esto. Pero una de las cuestiones principales al momento de tomar una decisión que nosotras siempre recalcamos es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, la conciencia es una de las enseñanzas principales del catecismo de la Iglesia Católica. Y la libertad de conciencia es ese ámbito de diálogo con lo sagrado que nos permite tomar una decisión después de tener un proceso de discernimiento interno, de diálogo con eso sagrado, y eso es inviolable, ¿no? Ni la Iglesia ni Dios puede meterse en ese sagrario, en ese espacio sagrado. Eso también es parte de las enseñanzas de la propia institución, de la Iglesia Católica. Hay numerosos argumentos que nos permiten, como católicas por el derecho a decidir, a defender esta postura. Lo que pasa es que muchas veces se conoce solamente una mirada, solamente una visión. Y la realidad es que dentro de la Iglesia Católica, que no es monolítica, existen diversas posturas. Entonces a nosotras nos interesa mucho entrar en estas charlas para convidar también otra manera de reflexionar, ¿no? Cómo tomamos las decisiones como personas católicas, haciendo énfasis no en la obediencia ciega, no en dejar de lado nuestra conciencia crítica, sino todo lo contrario, incorporarla, ¿no? La cuestión de ser parte de la Iglesia Católica y de cualquier institución no debería ser la obediencia ciega, sino más bien la fe como una instancia crítica siempre, ¿no? De juicio crítico. Entonces, desde ahí podemos aportar mejor a la institución, porque la institución, insistimos, no ha sido lo mismo de hace un siglo, 2 siglos atrás que lo que es ahora. La institución cambia, y cambia muchas veces porque las personas que están adentro, especialmente las bases, exigen determinados cambios que dialogan con el conocimiento que se adquiere en un tiempo histórico, ¿no? Esto es así. La Iglesia, como cualquier institución, tiene historia y cambia también constantemente en relación con esa historia y el contexto en el que se vive. Así que bueno, esto en realidad como también para ayudarnos a pensar mejor en la institución y también qué esperamos de la institución católica, ¿no? Y de cualquier otra institución religiosa también. Natalia, gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande para vos también, Natalia Rodríguez, co-coordinadora del área de diálogo ecuménico interreligioso, Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina, hablando con nosotros, de interesantísima entrevista. La idea de que no hay una definición categórica en el Evangelio respecto al aborto, y la idea de que la Iglesia ha tenido con el paso del tiempo miradas distintas, la institución Iglesia, sobre el mismo asunto, es para... Y que es una institución que cambia a lo largo de la historia, porque como todo movimiento o como toda organización, se modifica con el tiempo y con la propia historia. Vamos a una pausa, Colo. ¿Cómo no? Ya volvemos, nos queda todavía mucho por recorrer, hasta las 23, ya venimos.